El hombre de las tormentas. Cuentan los ancianos del lugar donde transcurre nuestra historia, que una noche de verano especialmente tormentosa, la oscuridad y el silencio solo eran rotos por los fuertes rayos y truenos, que con violencia iban cayendo. El sonido de lluvia al caer contra el asfalto y los edificios asustaban a los niños más valientes. Pero una niña a la que llamaremos Sara no le afectaba nada eso, es más le gustaba en particular ver caer la lluvia mientras se tomaba un buen chocolate caliente en el mullido y amplio sofá del salón. Cuando Sara más absorta estaba con sus pensamientos mirando al infinito, pudo ver la figura de una persona entre la lluvia. No podía entender cómo alguien se había arriesgado a salir fuera de casa con la noche de perros que hacía, y aunque quería ayudarle no sabía cómo. Mientras más se acercaba, con más detalle lo podía ver, se trataba de un hombre robusto, que a ella le dio la impresión de que superaba el 1,95 con facilidad, portaba una gran capa negra que le cubría su amplia espalda, en la cabeza llevaba un sombrero de copa del mismo color, en la mano izquierda un bastón de paseo que le servía de apoyo para no perder el equilibrio, y que cuando se apoyaba en él hacía un ruido muy particular. De repente, se dio cuenta de una cosa de lo más extraña: a medida que el hombre se iba acercando a su casa, la tormenta iba cobrando más y más intensidad, y según se alejaba, el cielo se aclaraba hasta que los dos desaparecieron por completo de su vista. A la mañana siguiente, hacía un día espléndido, el ideal para que Sara diese el pistoletazo de salida de sus vacaciones de verano. Era una niña curiosa e inquieta, con unas ganas terribles de ampliar su pequeño mundo. Aprovechándose del trabajo de su madre que era cartera, y de que ella le había prometido que le dejaría ayudarla a repartir las cartas durante las vacaciones, quería conocer de primera mano cómo les había afectado a los vecinos el aguacero de la noche anterior. Siempre había sido una niña perezosa para comer, pero aquel día fue el primero que acabó de desayunar antes que sus padres, también fue el primer día que ninguno de los dos le tenía que ayudar a ajustarse la ropa, era más que evidente que algo la estaba motivando, pero ¿qué? Su madre no podía evitar sentir un punto de orgullo, ya que por primera vez su pequeña la iba a ver realizando su trabajo, y quería que fuese un recuerdo bonito que su hija guardara para siempre en su memoria, porque estaba convencida de que al día siguiente se haría la remolona en la cama y no se querría levantar. Así que se aseguró de que la niña llevase un zapato cómodo y se pusieron en camino. No tuvieron que andar demasiado hasta su primer destino, se encontraba en el portal contiguo al suyo. En casa de nuestros protagonistas la tormenta no había causado grandes desperfectos, algunas bombillas fundidas y poca cosa más, por lo tanto, Sara pensaba que habría pasado algo similar, pero se equivocaba de medio a medio. Es cierto que la casa de sus vecinos era bastante similar a la suya, en lo que a la distribución se refería, pero el mobiliario y los efectos personales que se encontraban en la casa eran de muchísima menos calidad. Una de las cosas a las que Sara nunca le había dado importancia e incluso le resultaba algo cómico, es que siempre que había ido a casa de sus vecinos, veía libros a modo de calza para mejorar la estabilidad de muebles de importancia de la casa, incluso tenían atado con cuerdas los armarios donde guardaban los platos. Cuando su vecina les abrió la puerta, no podía ocultar la cara de desolación por los múltiples daños que la tormenta les había causado. Sara al ver esa cara tan triste no pudo evitar asomar la cabeza desde la puerta, y lo que vio no pudo resultarle más desalentador. Los libros que usaban como calzas para los muebles estaban completamente empapados, lo cual les impedía realizar su función, y los muebles acabaron cayéndose y rompiendo gran parte del contenido que guardaban en ellos. Y con ello también gran parte de los recuerdos que aquella pareja había forjado durante muchos años. Cuando su madre terminó de hablar con la vecina y ya se dirigían a otra casa, Sara le dijo a su madre, que ella quería mucho a aquella pareja, ya que pasaba tiempo con ellos con regularidad. No hay que olvidar que cuando sus padres tenían que trabajar la niña se quedaba con ellos. En el vecindario había muy buenas personas que la querían y consentían, pero aparte de su familia con ninguna otra persona conectaba igual que con aquella pareja. Con el tiempo Sara se dio cuenta, de que a excepción de las buenas palabras y deseos nadie colaboraba con la pareja en la reconstrucción de su casa, con el añadido de que el señor de las tormentas les había vuelto a visitar. A pesar del primer momento de desánimo, tanto el hombre como la mujer se volvían a levantar una y otra vez sin ayuda de nadie, para intentar recomponer su casa como sus recuerdos en común. Aquella situación provocó en la niña mucha desazón con la gente que tenía a su alrededor, como cierto grado de envidia por el grado de amor y compenetración que la pareja había logrado. Pasaron los años, hasta que una noche el hombre se fue a dormir y nunca más despertó,
Fue una muerte natural como tantas otras, su último viaje, pero esta vez lo haría sin su eterna compañera. En el funeral, Sara no se separó de la mujer ni un momento, y cuando llegaron a casa de la anciana le hizo la pregunta que no se había atrevido a hacerle hasta ahora. Sara, ¿le guarda usted rencor a alguien? Anciana, no, ¿por qué? Sara, porque considero que su marido y usted han dado muchísimo más a los demás de lo que han recibido. Anciana, nosotros también hemos recibido cosas tremendamente valiosas, hemos tenido la oportunidad de conocer a gente estupenda y amable como son tus padres o como tú, personas de las de verdad. Sara, personas que cuando tienen que dar el callo de verdad no lo hacen. La anciana, esbozando una media sonrisa, respondió. Eres muy joven, y tienes un sentido exagerado de la justicia social, pero con el tiempo te darás cuenta de que todos tenemos nuestras luchas internas, y que a veces no vemos el mundo tal y como es, sino como lo queremos ver. Además, tenemos que convivir con nuestro hombre de las tormentas particular, para intentar encontrar el clima con el cual estemos más cómodos. Sara comprendió que aquella mujer guardaba mucha sabiduría, por lo tanto, siempre que podía compartía tiempo con ella, hasta que entendió el día de su muerte que aquella anciana había sido plenamente feliz.